Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Primero que nada, felicitar a toda nuestra teleaudiencia por este nuevo año. Les deseo todo lo mejor, que todo lo que deseen se haga realidad. Empezamos con un año, sin embargo, en lo político sumamente movido. Las movilizaciones de los médicos no han parado. Ayer hemos tenido largas colas en las gasolineras a partir de una especulación. Esta noche pretendemos hablar del Código Penal, que ha generado una serie que sigue generando una serie de conflictos. Los médicos, pese a la abrogación del artículo que ellos pedían, parece que no ceden, no han cedido las medidas. Por otro lado, el transporte pesado, también se ha abrogado el artículo 137, que era la materia que les interesaba. Y por las últimas declaraciones hay un sector que pretende entrar en paro el día de mañana. Entonces, lo que a nosotros nos interesa esta noche en esta casa, no es hotel, es hacer un análisis de qué significa el Código Penal. Porque una herramienta que debería ser normal en cualquier país, en cualquier estado democrático, lógicamente, debe contar con un código penal, está generando tantos problemas en diferentes sectores. Y es por eso que hemos invitado esta noche a entendidos sobre el tema. Iván Lima. Iván, siempre que hay un tema jurídico en esta casa, no es hotel, y yo te llamo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Susana. Gracias por la invitación. Con nosotros esta noche también la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Gabriela, es un gusto tenerte en esta casa, no es hotel. Te agradezco haber venido. Bueno, muchas gracias, Susana. Buenas noches a todos los que nos escuchan, a los demás invitados, invitadas. Gracias por darnos este espacio para poder hablar un poco más en profundidad de un código que se lo ha intentado picotear, pero que se debe entender de manera integral. Muchas gracias. Con nosotros esta noche también la diputada Jimena Costa. Jimena, que siempre es un placer tenerte en esta casa, no es hotel. A ver, vamos a hablar esta noche del Código Penal y el conflicto. Me interesa saber qué está sosteniendo tanto este conflicto. Para mí el gusto, Susana, un gusto estar con quienes nos acompañan hoy y pues gracias por la invitación. Se estrena con nosotros el abogado Fernando Zambrana. Fernando, muy buenas noches, bienvenido a esta casa, no es hotel. Muchas gracias, buenas noches a ti y a toda la audiencia. Espero que tengamos un rico momento de debate, de discusión y de aclaración sobre esta situación. Muchas gracias. Quédese con nosotros en el programa que empezamos con el tema de Código Penal y el conflicto. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche este programa promete dar mucho de sí, promete ser un programa riquísimo, donde quiero que entremos en primer lugar a explicar de manera global lo que significa tener un código penal. Y quiero empezar contigo, Fernando, que nos puedes explicar para qué sirve un código penal, primero, y cuáles son las bases que alimentan este nuevo código penal que ahora mismo está siendo impugnado. De manera general podemos decir que un código es una disposición normativa que va a regular una materia, en este caso concretamente es la materia penal, y en Bolivia la normativa penal básicamente ha seguido una tendencia, como en todos los países, de acuerdo a la política criminal que se desarrolla en cada estado. En este caso, nosotros siguiendo esa tendencia, pues hemos implementado un código penal en el cual se tratan de determinar las responsabilidades por una infracción que comete una persona. Y obviamente el procedimiento que se va a utilizar para llegar a que esta persona sea responsable por este hecho o se determine su responsabilidad. El sistema utilizado tradicionalmente, se puede decir en estos últimos años, pues ha sido un sistema que tenía una característica que era castigador y retributivo netamente. O sea, lo que le interesaba al Estado era castigar y le interesaba pues que el infractor pague de alguna manera. Sin embargo, este hecho empieza a llamar la atención de
los estados y de los organismos de las Naciones Unidas. En ese sentido, el contexto es muy importante de lo que va a producir después el texto que ahorita está en discusión, que es la Ley 1005. Y ese contexto se da justamente porque más o menos hace unos 17 años, las Naciones Unidas toman cartas en el asunto y dicen, este sistema en el cual muchos países están tratando de resolver sus controversias de tipo penal está mal y presenta una serie de deficiencias. Entre las deficiencias, algunos autores las llaman enfermedades histórico-culturales, está la retardación, está el tema de la corrupción y está el tema de la tergiversación del mismo método que se está utilizando, la metodología implementada. Y es así que se da la 10ª Conferencia de las Naciones Unidas un llamado de atención justamente para cambiar este sistema. Y eso se traduce posteriormente en una resolución, que es la resolución 2000/14 del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, en virtud del cual se establecen unas pautas y se dice, tenemos que cambiar este modelo y tenemos que ir a un modelo que vaya a tomar en cuenta un actor olvidado que es la víctima. Ahora, ¿cómo es posible que la víctima haya sido olvidada? Pues el mismo Zaffaroni dice, en este sistema que estamos manejando ahorita con el código anteriormente vigente, lo que le interesa al Estado es mostrar su poder punitivo, su poder castigador, y se deja de lado elementos esenciales como, por ejemplo, la restauración del tejido social, la restauración también de la misma víctima, la posibilidad de que la víctima pueda ser rehabilitada, pueda ser restituida en sus derechos, pueda ser recompuesto todo, digamos, toda la violación que haya o la infracción que haya sufrido. Y es así que se implementa un modelo que es el modelo restaurativo. Y el modelo restaurativo no surge como una idea nueva, una idea alocada de los últimos días o a raíz del Código del Sistema Penal, sino es algo que ya se ha trabajado hace más de 20 años, les decía, y que justamente ha salido también en el contexto local. Parecería que Bolivia está un poco rezagada a esta discusión que han habido en las Naciones Unidas. Sí, justamente el ECOSOC nombra un grupo de expertos, los grupos de expertos plantean una serie de directrices, las directrices han sido implementadas a partir del año 2005, imagínate, y Bolivia da ese paso identificando esta necesidad que se da también en la Cumbre de Justicia. El colapso del sistema judicial no es nuevo y no es solo visto por los informes del Comité de Derechos Humanos y por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Bolivia y el examen periódico universal, sino también acá. Y nuestra gente evidencia en el día a día toda esa crisis, toda esa situación que vivimos, y una de las conclusiones de la cumbre es instaurar un sistema restitutivo, es instaurar un sistema nuevo en el cual se incorpore un nuevo sujeto, ya no sea solo el Estado frente a la víctima, sino además inclusive se meta a la comunidad, porque el tejido social, cuando hay la comisión de una infracción, también es dañado, la credibilidad también es dañada. Entonces se incorpora, y uno de los logros, yo diría, un aspecto fundamental, trascendental, único en la historia de Bolivia, es que tengamos un sistema penal en el que en una primera parte se está incluyendo el sistema restitutivo o restauratorio, mejor dicho, que tiene por finalidad la restitución, entre otras cosas. Y el artículo 2 es realmente trascendental porque al definir la finalidad y objeto, está dando un carácter subsidiario, o sea, ya no es el código castigador. ¿Cuál es el objeto de este código? El objeto es implementar un sistema restitutivo, restituyente, componedor, y la finalidad es racionalizar el uso del poder punitivo del Estado. Es algo completamente sui generis, digamos, en nuestra legislación, pero que es de gran avance. Ya, ahí Fernando. A ver, Iván, tú has participado en la reforma de Blattman, ¿no? 97. En el 97.
Ha sido por la sociedad una reforma bien recibida, por una parte de la sociedad una reforma bien recibida. Sin embargo, a los 3 días el código se pide que se cambie porque también el sistema de transporte estaba un poco conflictuado porque iba a empezar a tener responsabilidades por no hacer arreglar los buses de transporte público, por una serie de cosas, ¿no? O sea, lo que ahora sucede en el código con el tema transportista no es tan nuevo. Parecía que ya hace 20 años atrás también esta discusión del transporte se estaba dando. Iván, si se trata de una reforma que va en la ola de las reformas judiciales en las que ha ido el mundo, como lo ha explicado el doctor Zambrana, ¿por qué hay tanta oposición al código? ¿No? Esa es una parte. Desde la parte jurídica, ¿por qué hay tanta oposición al código? Tú puedes hacer una comparativa por ahí de la anterior reforma con esta reforma. Y aprovecho para preguntarte cuál es la diferencia sustantiva entre este código y el código anterior. Ya, mira, creo que es un elemento central el que has tocado. El momento en el que la humanidad decide que no tengas ley de la selva, viene la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. Ese es un gran avance. Y me dirán que es algo absurdo decir eso, pero es un gran avance, porque antes cuando te sacaban un ojo, te mataban. El momento en el que hay la composición del ojo por ojo, el diente por diente, hay un gran avance en el derecho penal, en la humanidad, en la civilización, pero eso no ha sido una constante. El rey era el dueño del siervo y no había ciudadanos. El momento que tenemos república en Francia y en Bolivia en concreto, en el Código Santa Cruz, empezamos a darle un rol al ciudadano. Ya no es, y ese es el momento del primer Código Penal, la arbitrariedad, la decisión del rey la que va a imponer una pena o una sanción. Entre el Código Santa Cruz y el Código Banzer ha habido una serie de hechos que no podemos olvidar. En la humanidad, ser gitano significaba que ibas a la cárcel. Ser pobre significaba que ibas a la cárcel. Ser de un partido político diferente hacía que el DIN o el DOP te metan en la cárcel. Hay tipos penales en nuestra legislación que sancionan al comunismo y a las doctrinas extremistas. Con esas palabras, había un derecho penal de autor. Solamente por ser autor, por ser parte de un grupo social, tenías que ir a la cárcel. Y eso en criminología se entendía como corrientes antropológicas, sociológicas, Garófalo, Lombroso, Ferri. ¿Qué decían ellos? Decían, cuando el cráneo de una persona es de esta forma, de esta manera, es un delincuente nato. ¿Y por qué vamos a esperar que mate a alguien si podemos meter preso antes? Eso era el Código Penal, Banzer, y hasta ese momento pensábamos que solamente alguien que tenía características de pobreza, de la forma de su cráneo, corrientes sociológicas, económicas, iba a ser delincuente. Eso es lo que se cambia en el año 1997. Ahí encuentro un sentido a que alguien diga, me estás criminalizando la profesión médica, porque en esa época, te estoy hablando hace 2 siglos atrás, sí se podía decir que el derecho penal criminalizaba a las personas. Los gitanos eran criminales, los pobres eran criminales, los comunistas eran criminales. Eso se llama criminalización del derecho penal. Ya pasó mucho tiempo. Y el año 1997, con un informe de la ANUD en este contexto internacional, se dice, ¿cómo está pues Bolivia? ¿Qué está pasando en el derecho penal boliviano? Y resulta que en las cárceles teníamos 3.000 personas. Y cuando veías de qué se trataba eso, resulta que la mitad estaban por deudas. Resulta que el 50% de los presos en cárceles bolivianas estaban por deudas. Viene ahí la abolición de prisión y apremio corporal. Te digo, no podíamos salir del Ministerio de Justicia. Todo el mundo estaba reclamando y pidiendo la cabeza del doctor Bladman porque a nadie le entraba en la cabeza que no puedas cobrar tus deudas por la vía del sistema penal. En ese momento se toma otra decisión estratégica, fianza juratoria. Por ser pobre no vas a estar en la cárcel. Y termina la reforma en 97 con el Código Penal. Bien dices, el 10 de marzo del 97 se aprueba la ley 1768. Es el Código Penal. A los 3 días se aprueba la ley 1778 porque los transportistas comienzan una huelga, ni siquiera huelga, amenaza de huelga. Entonces, yo siento que hay una forma fácil de resolver los debates en una sociedad, cambiando la ley a los 3 días. Hay otras formas que pueden darse en una sociedad como la que veo, que es la de defensa de los más débiles. En una sociedad del Estado, el gobierno no puede estar atendiendo solamente la petición de las mayorías. Cuando tú tienes un conflicto entre un médico y un paciente, hay pues también que defender al paciente. Si hay un
chofer y hay una persona que utiliza el servicio público, tienes que defender a la persona que usa el servicio público. Y de alguna manera, esto que ha planteado el doctor Zambrana con mucha claridad en lo internacional, en Bolivia lo hemos visto, lo hemos sufrido los abogados litigantes estos últimos 20 años, de una forma, te puedo decir, cruel. Estamos en un momento de injusticia extrema. Este país tiene 300,000 casos que ingresan al sistema penal. Logramos resolver con mucha suerte ni el 1% de los casos. Hay 99% de bolivianos que están viviendo en un régimen de absoluta impunidad, que su caso no termina, porque tiene que ir a 10 audiencias y de las 10, 9 se suspenden, porque tiene que pagar para que el oficial de diligencias lleve el documento, que el policía archive el caso porque la víctima no le ha dado los medios suficientes para que investigue su caso. Este es el estatus del sistema penal. Y cuando dicen, ¿por qué tanta celeridad? ¿Por qué tanto apuro? Porque estamos en una situación de urgencia. Vean los casos de feminicidio, vean los casos de violación, vean cómo está el tema del narcotráfico. El sistema penal está colapsado. Entre el modelo del 97-2000 y el modelo que plantea la ley 1005, me parece que hay un avance trascendental y por suerte nadie lo ha criticado. Yo no he escuchado hasta este momento ni una sola voz que me diga que la parte procesal del código está en discusión o está en debate. Para que la gente pueda tener algunos argumentos de análisis, quiero que me digas, a ver, ¿cuáles son los 3 elementos desde tu perspectiva, desde la perspectiva jurídica, que realmente vuelven al código en algo bueno, ¿no? Mira, son 3 libros. El libro 1 lo puede leer todos los ciudadanos, no tiene ni 8 páginas. El libro 1 es el más pequeñito, el libro 2 describe todos los delitos, todos los tipos penales, y el libro 3 la parte procedimental. En este libro 1 hay un principio, lo resaltaba Fernando, yo lo resalto con mayor fuerza, que es el de la dignidad humana. Dice, ¿cómo? Están diciendo mucho, hay muchas ambigüedades. ¿Cómo se interpreta la ley? ¿Cómo se interpreta el código? Bajo el principio de dignidad humana. Hay un artículo en el código que es brillante, las felicito, diputada. El artículo 15 de la ley 1005 dice que solo lo que está en el código va a ser delito en Bolivia. Teníamos una dispersión normativa en este país que cada persona decía en cada ley que había un delito. Claro, cada ley y era ahora punitiva. te han dicho en este código, en el artículo 15, que solo lo que está en el código es delito. No hay posibilidad de que en otras leyes se incorporen delitos o se construyan delitos. Pero ese principio de dignidad humana, ¿qué dice? ¿Cuál es el sentido del principio de dignidad humana? Ese principio de dignidad humana, que es una construcción filosófica contemporánea, humanista, que te va a resolver los problemas de la gente, te dice que no vamos a contentarnos con penar, con castigar, con mandar a la cárcel, que vamos a volver a pensar en la víctima, que es lo que tiene que pensar el Estado. Y el Estado va a tener y está construyendo medios para que la víctima sea reparada en el delito que le han producido, para que los huérfanos no se queden sin educación. Hay una cosa que no puedo entender de la detención preventiva. Mira, la detención preventiva es algo muy cruel en estos días. Para que me entienda la gente y toda la población, cuando te llega una notificación y vas donde tu abogado te dice, ¿sabes qué? Tienes que buscar que tienes familia, que tienes casa, que tienes trabajo, con 20 certificados. Y además todo certificado legalizado de domicilio. La junta vecinal te tiene que firmar que vives en tu casa. Si no te firma la junta vecinal, estás fregado. Si estás en contrato de alquiler, el contrato de alquiler tiene que ser notificado, jurado. Es decir, es una barbaridad. Y si no te meten detenido preventivamente. Ese punto me parece que es crítico. La detención preventiva en Bolivia se ha vuelto un instrumento de extorsión y te he hablado de 3,000 presos. Estamos llegando a 18,000 ahora. ¿Por qué ha subido de 3,000 a 18,000 el tema de la detención preventiva? Porque lamentablemente la detención preventiva se ha usado como un instrumento de extorsión para cobrar deudas, para presionar en asuntos familiares, en asuntos personales. El código está planteando un paradigma nuevo. No va a haber más detención preventiva, salvo en crímenes, porque tampoco puedes dejar que todo el mundo haga lo que fuera. Y el límite en los delitos es 6 años. Entonces, por ejemplo, cuando le dicen a los señores médicos que van a ir detenidos preventivamente porque un policía haga un acta, es mentira. Iván, eso tiene sin detención preventiva, ¿tú crees que haya, porque yo lo he leído en redes sociales a gente, digamos, a más entendidos del código, ¿no? Más allá de la pelea política que existe, en la que ahorita vamos a entrar, dice, con eso se rompe un sistema donde el abogado empieza este ritmo de extorsión. Entonces, el primer interesado en que esto no se cambie es justamente los abogados, el sistema jurídico, que encienden
fogatas por todo lado para minar el código con la idea, con el objetivo de que esta cuestión tan clave en nuestro sistema, que es la detención preventiva, con que se suspenda la detención preventiva, les quita de alguna manera, por decirlo de manera vulgar, el negocio. Mira, todo lo que se ha construido en Latinoamérica en los últimos años ha sido con oposición de los abogados. Debo lamentar decir eso porque yo vengo del sector jurídico, pero ¿qué está pasando en este momento? Todos los sectores sociales van a donde su abogado de confianza, van a decirle, oye doctor, ¿qué va a pasar pues? ¿Qué es este código? ¿Ganamos, perdemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y lamentablemente debo decirlo, que no se está actuando con seriedad y no se está actuando con responsabilidades del mundo de los abogados. Yo le he pedido varias veces y públicamente al presidente del Colegio de Abogados que organice foros, que nos tenga una semana debatiendo a los abogados artículo por artículo qué es lo que está ocurriendo. No hay nada de parte del Colegio de Abogados. Yo vuelvo a decirlo públicamente al doctor Centellas, al cual lo aprecio mucho. Haga una semana de jornada de trabajo y discutiremos cada uno de los tipos penales, porque no es justo que la población tenga que estudiar derecho penal. No es correcto que le obliguemos a todos los ciudadanos de Bolivia a que tengan que leer la doctrina, la jurisprudencia y cientos de años de derecho penal para entender si estamos mintiendo, qué abogado está mintiendo. Y te voy a plantear un caso que me parece que es absurdo y aberrante. Están diciendo que, y tú sabes que tengo una posición religiosa muy fuerte, que a partir del artículo 88 las iglesias no van a poder hacer evangelización y proselitismo. ¿Sabes que ese artículo está en la ley 263 desde el 2012? Y le quiero decir a la población que desde el 2012 a la fecha no hay una sola persona que se haya visto afectada. Y muchas iglesias han estado haciendo todo el proselitismo que han querido desde esa fecha hasta ahora. ¿Por qué se ha incorporado ese artículo, el 263? ¿Por qué se dice que se tiene que sancionar cuando alguien capta personas para una secta religiosa? ¿Por qué hay la secta Moon? ¿Por qué hay el Waco? Acuérdense lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿Por qué hay el Boko Haram? ¿Por qué hay instituciones y personas que captan jóvenes y utilizan esa captación para fines dentro de una estructura religiosa de destrucción? No hay una mentira más grande que llevar algo que está desde el 2012 y decir que ha salido recién este año. Eso no es serio, no es responsable. Ahora vuelvo contigo. Jimena, a ver, el alcalde Leyes plantea que habría que llevar el Código Penal a un referéndum, que como la gente ve que se trata de un código represor, ¿no? Entonces se debería hacer un referéndum de todos los artículos del código. Entonces, ahí, en tu calidad de diputada, en tu calidad de opositora, el trabajo de estructurar una herramienta como es el Código Penal, pues en manos de quién debe quedar. No es la Asamblea Legislativa, no son los entendidos los que deben plantear una herramienta que, claro, supongo que debe ser discutida con cada uno de los sectores. Tú me corregirás si es que eso no ha sucedido, nos podrás contar. Pero el momento que los políticos plantean que una herramienta que hace el funcionamiento del Estado, ¿no es cierto?, se ha llevado a un referéndum, ¿tú qué opinas de eso? Mira, yo creo que los políticos tenemos, de ambos lados, ¿no?, tanto del oficialismo como de la oposición, más aún de la oposición, tenemos la obligación de orientar a la ciudadanía en un aspecto tan crítico como este, de tal manera que yo no voy a caer en nada más la lectura de que como la gente lo pide hay que hacerlo, sino tratar de interpretar por qué lo pide. Y tampoco caer en esto de vayamos a foja cero o la oposición tiene una propuesta, sino a reflexionar, Susana, la pregunta que le hacías a Iván. Más allá del contenido del código, ¿por qué la gente lo está rechazando tanto? Y creo que ese es el tema de fondo, porque recordemos que cuando se fue al referéndum para la Constitución que hoy está vigente, el 2009, tampoco la gran mayoría del país había leído ese documento. Aunque lo hubiesen distribuido mucho o poco, yo he hecho campaña en contra de esta Constitución, que hoy respeto, porque es la vigente, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría de gente no leyó ese documento antes de ir y sacó el 62%. ¿Por qué? Porque había confianza, Susana, había legitimidad. Entonces, cuando el MAS salía, el gobierno, el presidente decían, esta es la Constitución del pueblo, del cambio, de todo lo demás, la gente le creía. ¿Qué es lo que pasa hoy?
tantos años después, 12 años de gobierno y son 7 y más años de vigencia de esta nueva Constitución, sale el documento del Código del Sistema Penal y la gran mayoría que tampoco lo ha leído, igual que la Constitución, no lo quiere. ¿Por qué? Porque empiezan a salir una serie de informaciones, unas ciertas y otras falsas, comparto. Evidentemente no todo es verdad. Pero eso es posible que la gente crea en el meme o en lo que se dice que te van a quitar tus bienes inmuebles. Estos días a mí incluso me han escrito, dice que estamos aprobando una nueva ley de bienes inmuebles. Les digo, no, estamos en receso, no se está debatiendo nada. ¿Te das cuenta? Pero hay una paranoia muy grande. ¿Por qué? Porque este ya no es un debate de legalidad. Me parece muy importante lo que está planteando aquí el doctor Zambrana, y uno aprende, ¿no ve? Pero este no es un debate sobre legalidad, es un debate sobre legitimidad, es un debate político. Ya la gente no le cree al oficialismo. Cuando sale la presidenta, yo creo con claridad, a decir, no es así, alcalde de Cochabamba, no es que se está permitiendo el microtráfico, aquí está el artículo. Te puedo apostar que hay mucha gente que aunque mire el artículo no te cree. ¿Por qué? Porque el gobierno ha perdido legitimidad y ha perdido confianza. Tú lo sabes, tú también eres politóloga. Normalmente todo gobierno gradualmente pierde legitimidad, es un proceso natural de deslegitimación. ¿Qué ha pasado en este último tiempo? Es un proceso de impugnación de legitimidad. Es algo mucho más fuerte, es un punto de inflexión, porque en el imaginario colectivo está junto el tema de las elecciones judiciales, que ha tenido una serie de críticas, con el tema del fallo del Tribunal Constitucional para la RR y ahora el Código del Sistema Penal. Entonces, todo ha generado un descontento. En el fondo no importa lo que diga el artículo X o Y, es que la gente no cree que se utilice el Código Penal para mejorar la justicia, sino para perseguir. Y en el caso particular de los profesionales, han habido múltiples declaraciones del primer mandatario en contra del sector. Entonces, hay una susceptibilidad, hay falta de credibilidad y hay falta de confianza. Ese es el tema de fondo acá. Ahí. Ese es el debate que deberíamos tener. Gabriela, ¿cuáles son los pasos que vienen? Porque es cierto que la población está muy interesada en saber qué va a pasar. Estamos 50 días en una huelga, en un paro médico. Se está torturando 50 días a personas que no pueden acceder a la salud privada, porque hay otras que sí pueden, ¿no?, acceder a la salud privada, pero otras que no. Y al final son gente que está ahí, torturada sin tener la posibilidad, ¿no? Otra de las tareas que tiene un código penal, naturalmente, es preservar la paz social, porque cuando hablas de un tema restitutivo a una víctima, ¿no es cierto?, pensando en una víctima, hablas de un documento que lo que pretende es regular la paz entre ciudadanos. Entonces, ¿ahí la resuelve? No, lo que necesitamos es soluciones reales y no inventos truchos de decir el CONALCAM ha decidido en la cumbre. ¿A quién representa el CONALCAM? Tal vez tú has votado para elegir a los del CONALCAM, porque tú eres del MAS. Te puedo apostar que ninguno de los demás en esta mesa hemos elegido un pepino a nadie del CONALCAM. El presidente sale a decir, el CONALCAM ha decidido. Antes decía Evo Morales que escuchaba al pueblo, ahora se ha sincerado y dice que le escucha al CONALCAM. No pueden hacer cumbres y reunirse con el CONALCAM, que no tiene legitimidad alguna ante la sociedad boliviana. ¿Se tiene que resolver el problema del Código del Sistema Penal? Por supuesto que sí, y eso es a través del diálogo, pero no con mis amigos, no con el CONALCAM, pues, porque el CONALCAM, ¿qué sabrá de estos temas que son jurídicos, que tiene, lo acaba de decir Iván Lima, no puedes exponer al ciudadano a que estudie la historia? No saben los del CONALCAM. Entonces, descartados para el tema del Código del Sistema Penal los del CONALCAM y también para el tema de salud. Abrogando, derogando, no se resuelva que no hayan las condiciones para que los médicos trabajen. Entonces, no es decir,
es político y por eso siguen molestando aunque se modifique. Claro que es político porque están reivindicando un sector que afecta a la sociedad. Solamente termino, Susana, y como la presidenta de la Cámara muestra cuadros, yo quiero también que por solamente favor, se vea este de aquí abajo, que nos muestra una cosa muy simple. ¿Cuánto se le ha asignado? Muy chiquitito es, Jimena. Ponelo. Yo lo leo entonces. Y además está en el Facebook, en Jimena Costa, ahí lo pueden ver. Ministerio de Salud, ¿cuánto de presupuesto ha tenido del 2006 al 2016? Tienes el vigente o el ejecutado, vayamos al ejecutado, 9.394 millones. Salud. Del 2006 al 2016. ¿Cuánto ha tenido el Ministerio de Gobierno? Igual, el ejecutado, 23.824 millones de bolivianos. ¿Cuánto ha tenido Defensa? 28.170 millones de bolivianos. ¿Cuánto ha tenido Presidencia? 7.410. Sumamos todo esto y estamos hablando de unas cifras que realmente muestran que la salud no ha sido una prioridad para este gobierno. Entonces, el conflicto que se inicia con un tema de un artículo, que unos decretos previos y demás, y se hace una bola de nieve, no tiene que ver solo con el Código del Sistema Penal. Lo que está mostrando el actual momento con el Código es, insisto, Presidenta, abrir los ojos. Hay una crisis severa de legitimidad, la gente ya no cree ni en el código, ni en sus voceros, ni aún en el presidente, y ese es un problema político, hay que decirlo. A ver, ahí, Gabriela, Jimena plantea una cosa que yo también considero que no hay ningún problema con hacer políticas y la... No, pero es que una cosa, Susana, la política está en el aire, todos hacemos política. Pero sincérense y digan que hay política partidaria detrás de los conflictos que intentan disfrazarse de mandiles blancos, porque si no... No, pero es que, a ver, no es lo mismo, Susana. No, a ver, es que son oportunistas, todos, toda la oposición que por salir en la foto... Y Jimena, yo te dejé hablar. Sí. Por favor. A ver, terminamos un poquito con lo que yo estoy diciendo es los oportunistas de la oposición que no son capaces de presentarle una propuesta alternativa al pueblo, intentan, y no es la primera vez que lo hacen, eso estoy de acuerdo, intentan mentir a la gente. No es que ustedes son capaces de movilizar a nadie, no son capaces de movilizar a nadie, pero entonces como no son capaces de movilizar a nadie, van, mienten, hacen entrar en pánico a la gente y hacen que los sectores se movilicen, creyendo que lo están haciendo. Ahí es donde quiero ir, diputada. A ver, ¿qué pasa con los médicos? Es decir, la dirigencia médica puede hacer política y puede hacer política partidaria si así lo quiere, y yo estoy de acuerdo que capaz es mejor sincerarse, pero por ahí, a ver, huele a que lo están haciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? No hay con quién conversar, y esa es la pregunta que yo tengo para usted. El artículo 205 se abroga, pero primero se entra en un artículo que ustedes han mostrado que se habría acordado con los médicos, luego la dirigencia desconoce ese artículo, no lo aplica. Se llega a un preacuerdo con el ministro Romero, que ha estado a la cabeza de este preacuerdo, y no se aplica. Solicitan la abrogación del artículo 205, hay una declaración del presidente que dice se va a abrogar el artículo 205 y la movilización no para. Hoy día pareciera que el sector salud está siendo receptor de varias demandas, o por lo menos así se presenta. Han hecho una coordinadora. Algo como una suerte de... han ido a sustituir la central obrera, parecería, ¿no? Pero lo curioso, y ahí es donde, a ver, nosotros que somos politólogas también, Jimena, ¿con quién se dialoga? Es que ¿qué va a hacer el gobierno, no? Porque la gente también, diputada, está ansiosa por saber qué va a pasar. Entonces, ¿a quién ven? ¿Con quién van a dialogar? ¿Hasta dónde vamos a ir? Es que lo que sucede, Susana, es que es una estrategia
que en muchos momentos de estos 11 años o casi 12 años de presidencia del presidente Evo Morales, ha aplicado la oposición, es decir, no es algo nuevo. No sé si se acuerdan ustedes cuando salieron a decirle a la gente que en los foquitos ahorradores habíamos puesto cámaras para filmarlos, cuántas casas tenían, cuántos autos tenían, para que nosotros después como gobierno íbamos a ir con nuestras organizaciones sociales y les íbamos a quitar todo, ¿no? Si tenías 2 casas te iban a quitar una, si tenías... O sea, acuérdense de eso, y eso fue en el momento de aprobación y del referéndum de la Constitución Política del Estado, que como bien dijo Jimena, a pesar de todas esas mentiras, obtuvo más del 60% de apoyo a esa Constitución Política del Estado. No, por eso digo, no es la primera vez que usan esta estrategia, pero nos tenemos que dar cuenta en qué situación estamos. No está mal que, o sea, la política en sí no es algo malo, al contrario, quienes somos políticos creemos que el político es el que tiene la capacidad de trabajar para el bien común. Quienes somos políticos que creemos en la verdadera política, no en la politiquería que publica mentiras para que la gente entre en pánico. Entonces, ¿qué sucede, Susana? Como esa oposición no es capaz de jalar en torno a un proyecto político común a la población, intenta hacerla entrar en pánico. No es que la oposición, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Jimena, no es que la oposición tenga la capacidad de articular un paro nacional o articular una movilización de todo el transporte a nivel nacional, no, sino que se esconden detrás de esos sectores, mintiendo de manera sistemática. Es casi un tema de terrorismo mediático que se está utilizando como estrategia, y tampoco lo están utilizando solo en Bolivia, lo han utilizado en muchas partes de la región y del mundo para generar inestabilidad política a un gobierno. Entonces, tú dices, bueno, y la población dice, ¿y ahora en qué desembocamos? ¿Por dónde salimos? Nosotros cumplimos la palabra empeñada, pero un gobierno y un Estado no puede dialogar eternamente, ¿no? Y dejar postergada la política pública y la ejecución de la política pública. Porque lo que decía Iván es cierto, o sea, miles de personas todos los días están en los juzgados peregrinando porque este viejo código Banzer, que tiene la parte sustantiva 70 años y fue modificada la parte procedimental en los años 90, necesita ese cambio, pero a gritos. ¿Y sabes qué hace la oposición? La oposición dice, el gobierno en 11 años no ha podido cambiar la justicia en este país. Oigan, modificamos el Código Procesal Civil, el de familias, el de niño, niña, adolescente, y ahora una de las tareas más arduas que había que asumir, que era el Código Penal, porque es ahí donde hay mayor retardación de justicia. Gabriela, nos dicen, Susana, ah, no, ahora hay que abrogarlo. Gabriela, a ver, antes de pasar, sí me interesa mucho, hay un rechazo de distintos sectores que puede tener distintas componendas. Puede ser la sensación de legitimidad, hay un proceso de desgaste natural que sucede en todos los procesos políticos, hay otra que puede ser influencia de unos, influencia de otros, etcétera. Pero aquí estamos hablando de un conflicto en concreto, sí, acá, y de un código en concreto. En el tema del Código Penal, me interesa el momento de plantear los códigos que vienen desde el inicio de la gestión. Entiendo que se están haciendo reforma varios. ¿Cómo se hace un código? Es decir, ¿han llamado a los sectores a dialogar con cada uno de ellos para establecer cómo era mejor la normativa? Es decir, por supuesto que sí, con los propios médicos, Susana, con los empresarios, con fabriles, con transportistas, con un sinnúmero de sectores. Con los médicos, ¿sabes qué está pasando lamentablemente, Susana? Yo me he reunido con ellos muchas veces, porque conozco muchos médicos, amigos, muy buenos médicos, preocupados por esta situación, y me preguntaban, Gabriela, ¿por dónde se puede salir? ¿Sabes qué les están haciendo ahora en las asambleas a los médicos?
Cuando los médicos dicen, bueno, pero ya se está derogando el artículo, entremos en un escenario de racionalidad, los abuchean un grupito mandado por los políticos partidarios de la oposición y no los dejan opinar sobre su propio tema. O sea, ahora se han vuelto rehenes de esos grupitos de políticos de oposición disfrazados de blanco. ¿Y sabes qué pasa, Susana? Lo mismo con el sector empresarial. Nosotros nos hemos sentado con la Confederación de Empresarios, con las 9 departamentales, con las cámaras de empresarios. En el caso del transporte nos habíamos sentado con una parte del transporte y es otra parte del transporte la que nos dice, oigan, a nosotros no nos llamaron las cooperativas, el transporte libre, etcétera. Y nos hemos vuelto a sentar con ellos. ¿Qué se va a hacer ahora? Derogar el artículo 205 y 137. Nos comprometimos a eso, somos gente que cumple su palabra. Por eso el presidente sigue recibiendo el apoyo popular en elecciones, porque creen en nuestra palabra. Y la vamos a cumplir. Lo que no vamos a hacer es darle gusto a todos estos políticos de oposición mentirosos en abrogar un código que tiene años de trabajo, va a generar cosas muy positivas para la gente, como la detención preventiva que dijiste, como la oralidad, como la transparencia, como la agilidad, como la dureza en aquellos casos de violadores, de asesinos, de agresores de mujeres, de ancianos, etc. Pero con muchos temas buenos que permiten que el proceso penal sea mucho más ágil, que no tengamos pobladas las cárceles de gente pobre. El que no puede pagar y billetear a un fiscal o un juez es el que entra a la cárcel. Eso no va a seguir sucediendo con este código. Ay, Iván, ¿qué significa porque ya nos tenemos que ir, la abrogación, y no te he dado turno esta ronda, la abrogación del 205, la abrogación del 137, ¿cómo Derogación. La derogación. ¿Cómo es jurídicamente el escenario en el que se queda, no es cierto? Ese es el punto central de este debate. Mira, este código, hay que decir al país que entra en vigencia en 18 meses. Queda 1 año y medio para que esto entre en vigencia. ¿Qué significa esto en un escenario de compromiso con la salud de todas las personas? Todo el drama que han descrito en esta mesa. Que el que piense que esto es inconstitucional, que es ilegal, que está mal redactado, que va contra la Convención, impugna esto al Tribunal Constitucional. La Iglesia Católica lo va a hacer. No cree que el aborto esté bien regulado y va a presentar su recurso al Tribunal Constitucional. Si está tan mal este código, si hay artículos que están tan mal redactados en el 205 o el 137, ¿por qué mis colegas abogados no redactan un un memorial y presentan una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional? Porque no es verdad. Yo te voy a decir, y lo voy a decir con toda responsabilidad, nos ha dicho el doctor Carlos Bort que hay 71 artículos que han dejado de ser delito acá. Ese análisis ha sido muy superficial porque no ha tomado en cuenta que este código ha reordenado los tipos penales y cosas que él dice que se han eliminado, que ya no están en el código, están como agravantes o están redactados de una manera más precisa. Tiene que entender la colectividad de este país que tenemos que combatir el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas. Eso en el mundo es lo que está destruyendo nuestra institucionalidad. Son miles de millones de dólares que significan que algo que vale $500 en Bolivia, en una calle de Nueva York valga $75,000. Ese drama del lavado de dinero y de la corrupción, en este código tiene un tratamiento diferente. Esto van a ser crímenes. Los crímenes van a ser atacados de una forma frontal. Y esto es lo que tiene que... ¿Por qué 18 meses? Es lo que tiene que entender la población. Necesitamos, y esto es algo bueno de este código, cambiar toda la estructura en estos 18 meses. En 8 meses ya tienen que estar funcionando todas las oficinas de gestión de audiencias, todas las oficinas que van a descongestionar esto. Ya no vas a tener que recibir un papel para que te digan que estás en juicio, ni ver edictos. Vas a tener que tener tu notificación en el teléfono, vas a ver el tema en lo electrónico. La GETIC tendrá que hacer su plan. Las nuevas autoridades tienen que decirnos que no puede ser que Montero y Warnes tengan un juez para 80,000 casos y en Potosí tengas un juez para 10 casos. Rearmar la mesa. Las universidades tendrían que estar ya proponiendo el plan de capacitación.
Necesitamos que la escuela judicial y todas las universidades comiencen la capacitación de fiscales, jueces, policías, de los abogados. Y lo más importante, lo que tú decías, la perspectiva, el futuro, yo creo que no podemos rendirnos. Este código es una esperanza que va a cambiar la realidad de la justicia penal. Y si hay un compromiso real de los ciudadanos y de todos los sectores de cambiar este código, no podemos descartarlo si no hay una alternativa. Si me presentas un código alternativo de un proyecto político opositor, el que fuera, lo debatamos. No lo encuentro. Contrariamente, se ha elegido jueces y ahora viene una elección importante, la del fiscal general. Es en septiembre, octubre de este año. Tienes un escenario político para que debatan entre los políticos, pero la parte jurídica y técnica la debatamos en ese ámbito. Creo que eso es lo importante. El país necesita con urgencia resolver esta situación. Es crítica en este momento. Nos vamos a un corte y volvemos a las conclusiones del programa. Quédese con nosotros. Lamentablemente nos tenemos que ir. Un programa sumamente interesante que ha cruzado la parte de explicación de qué significa este código desde el aspecto jurídico y los conflictos que existen alrededor de él. Les quiero agradecer a los cuatro por haber estado esta noche en esta casa, no es hotel. Una conclusión, tenemos 10 segundos para cada conclusión. Por favor, Fernando, muchas gracias por haber venido. Desde el punto de vista de los derechos humanos, yo creo que es importante tomar en cuenta una cosa. Los compromisos internacionales, el artículo 256 de la Constitución, el artículo 11.1 de la misma norma suprema, obliga al Estado a asumir medidas y no puede estar sujeto los derechos fundamentales de las personas a discusiones políticas o con trasfondo político o como quieran llamarse. Aquí tenemos una necesidad de asumir el debate político a un lado, pero al otro lado está la vigencia de los derechos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Jimena, como siempre, un gusto. Respecto al tema del debate del código, insisto, Gabriela, tienen que mirar la realidad. Ya no movilizan. Tú misma dices la oposición no moviliza a nadie. Ustedes ya no lo hacen tampoco. Tienen que mirar la nueva realidad en la que se mueven y escuchar a la gente y no solo al CONALCAM y no creer que con cumbres con los mismos actores nos van a confundir. En el tema particular de los médicos, el tema no se resuelve con derogar un artículo 2. Los problemas de la salud pública en Bolivia tienen décadas y en 12 años el MAS no los ha resuelto. Tienen que hacerlo porque es su obligación, así que seguiremos seguramente viendo el conflicto y la única solución es diálogo, pero no para imponer agendas, sino para escuchar. ¿Quién decide con quién hablar? Los sectores, no puede elegirse el gobierno con quién habla. Gracias. Jimena, perdón, Gabriela. Bueno, en primer lugar, antes de hablar sobre la conclusión del programa, me parece muy complicado, Jimena, que con esa vieja lógica racista de discriminación se diga: ¿quiénes son el CONALCAM? ¿Quién son esos? Nadie los ha elegido. No, pues, es que no hay elecciones populares para la elección de ningún sindicato ni ninguna confederación, tampoco del colegio médico, ¿no? Hay votos de sus afiliados, no de todo el ciudadano. Entonces, Jimena, por favor, me parece... ¿Sabes qué? Por esa lógica racista, discriminadora, es que la oposición nunca entendió al pueblo boliviano, ni la va a entender, porque sigue en la misma lógica, lo acabamos de ver. O sea, el CONALCAM es un espacio de organizaciones sociales y las organizaciones sociales son una parte importante de este país. Pero por supuesto hay otra parte importante del país no organizada, que son los sectores de clases medias, etcétera, por las cuales igual vamos a seguir trabajando. En conclusión, creo que hoy mismo, mañana, tienen que levantar el paro médico. No pueden seguir torturando a la gente por más días, cuando la única traba que se suponía que había era el 205 y se va a derogar mañana en diputados, pasado mañana en el Senado. ¿Qué lógica tiene que se siga ese conflicto? Y segundo elemento, a la oposición que deje de usar a los sectores
de clase media o cualquiera para sus reivindicaciones partidarias. Gracias, Gabriel. Iván, tengo realmente un segundo, así como decir chao. No, gracias por la invitación, Susana. Este es un código de ciudadanos, hay que defenderlo como ciudadanos. Creo que ese es el mensaje. Sigamos con el debate, enriquece, es sano ese debate en democracia. Gracias por haber venido, muchas gracias a los cuatro de verdad y esperamos que este programa haya servido para esclarecer algunas dudas que haya tenido nuestro público. Conmigo hasta el siguiente domingo y nuevamente bienvenidos al primer programa de esta casa, no es hotel, del 2018.